Vamos a pasar ahora con nuestro primer invitado de esta mañana. Está Alejandro Muñante, congresista de la República y también hombre acá de la casa en Betel Radio 100.1 FM. Alejo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, espero que hayas tenido un buen día de la madre con tu esposa. Muchas gracias. Y con las madres de tu familia. Igualmente para tu mamita. Muchas gracias, muchas gracias. Así fue. Un poco resfriado, nomás estoy porque ya el cambio de clima está pegando duro. Pero bueno. Sí, abrigarse. Abrigarse sí. Definitivamente. El tema en cuestión es justamente la ley que permite juzgar a adolescentes como a adultos. Una ley que tú has promovido con bastante ahínco porque la manera en la que tú entiendes la situación, y creo que muchos peruanos coinciden contigo, es que 16, 17 años... no es un niño, ¿no? Exacto. Estamos hablando ya de una persona que actúa como adulto y que debe buscar tener consecuencias como adulto también. No es un niño ni legal ni científicamente. Porque legalmente en nuestro país niño se le considera desde la concepción hasta los 12 años, ¿no? Y judicialmente, perdón, o científicamente, tampoco pues, no sé, ¿quién podría sostener que un adolescente de 16 o 17 años, 11 meses, 20 días sigue siendo un niño? De ninguna manera, o sea, la mente de estos jóvenes hoy más que nunca está, digamos, mucho más acelerada que antes, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de una edad cronológica, sino deberíamos hablar ahora de una edad mental, ¿no es cierto? Hay jóvenes que despiertan más tempranos que otros. Lo estamos viendo en nuestras casas, Pancho, ¿no? Nuestros niños, nuestros sobrinos, nos enseñan a utilizar el celular, ¿no es cierto? Entonces son mucho más tecnológicos, despiertan más rápido en un mundo tan, digamos, digitalizado, y eso hace pues que los adolescentes no sean los mismos que hace 20 o 30 años atrás. De tal manera que el Código Penal tampoco puede quedarse desfasado. Por esa razón es que algunos países de la región como Chile, Colombia, Argentina, Brasil, México, El Salvador, etcétera, etcétera, ya tienen regulada la figura de la responsabilidad penal de adolescentes para delitos graves. No estamos diciendo, ojo con esto, que todos los adolescentes van a ser tratados como adultos para cualquier caso que cometan. No. Por ejemplo, si el adolescente comete delito de estafa, de receptación, delito de apropiación ilícita, delito de hurto, va a seguir siendo tratado como adolescente ante la justicia penal. Pero cuando ese adolescente gatilla un arma para emplearla contra otra persona por 200, por 300 soles, cometiendo pues un sicariato, cuando ese adolescente viola a un menor de edad, ¿no es cierto?, con alevosía, con ventaja, con pleno dolo y conocimiento de sus actos. Cuando ese adolescente comete un homicidio calificado, entonces estamos hablando de un adolescente que ya no es un niño, que es plenamente consciente de sus actos y que se le tiene que juzgar pues en conformidad con el acto, ¿no? Para no caer en este romanticismo pues de la adolescencia o de la niñez. Lamentablemente en nuestro país estamos viendo crecer cada vez más las cifras de jóvenes que se están inmiscuyendo en delitos graves y que además están liderando bandas delincuenciales. Entonces, repito, nuestro Código Penal no se puede quedar desfasado. Claro está. Existen algunas contemplaciones todavía, no estamos diciendo que ya a todos los jóvenes que cometan estos delitos los vamos a mandar a la cárcel. No, hay ciertas contemplaciones, hay ciertos beneficios que se mantienen, como por ejemplo la responsabilidad restringida. Se sabe que hasta este momento un joven de 19, 20, 21 años, al momento de fijarse una pena por un delito grave, ¿no es cierto?, se le impone el ínfimo menor de la pena, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo va a aplicar para estos adolescentes, pero ya no van a gozar pues de esa especie de impunidad que gozaban para cometer estos delitos y que era además aprovechado por las bandas criminales para justamente darles el trabajo sucio, ¿no? Vemos ahí en las imágenes que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Acabo de ver ahorita en mis redes sociales que UNICEF ya se ha pronunciado. Y mira lo que dice UNICEF. Dice, la ley aprobada acrecienta el riesgo de que los adolescentes que cumplan penas junto con adultos, lejos de lograr la rehabilitación social, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal. Dos cositas quiero resaltar en este párrafo. Uno, están diciendo una mentira. ¿Por qué? No, en ninguna parte de la ley señala que
el lugar donde van a ser recluidos estos adolescentes va a tener que ser junto con los adultos. No podría darse esa figura, ¿por qué? Porque eso sí nos obliga a la Convención de los Derechos del Niño. De tal manera que el INPE tiene que condicionar un penal o parte de uno para recibir a estos adolescentes. Es decir, en ninguna parte de la ley estamos diciendo que se deban combinar con los adultos. Claro, pues, ¿cómo lo vamos a combinar? Se trata de recuperarlos, no de perderlos, ¿no? Porque las cárceles se han convertido en verdaderas escuelas del delito. Pero además señala y reconoce la UNICEF que si se les combina con los adultos, ya he negado ese supuesto, dice, lejos de lograr la rehabilitación, sean influenciados por el entorno. Es decir, aceptan que la política penitenciaria, en el caso peruana, es un verdadero fracaso. Claro. Es un verdadero fracaso. Entonces, siendo así las cosas, ¿cómo podríamos mantener el status quo? Mira, los jóvenes que se fugaron de Maranguita, ¿no? Varios de ellos venezolanos. Muy bien, se ha podido determinar que, no sé si todos o alguno de ellos, había cometido el delito cuando era menor, cuando tenían 17 años. Pero fueron capturados después. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, si por ejemplo un joven delincuente comete un delito a los 17 años, execrable, ¿correcto? Y es capturado 2 o 3 años después, es decir, cuando ya tiene 20 años, esa persona, ese adulto, no va a ir a purgar condena a un penal de mayores. Siendo adulto, es recluido en un centro de rehabilitación juvenil. ¿Por qué? Porque cuando cometió el hecho era un adolescente. Entonces, ese adulto se va a ir a combinar con los adolescentes. Por esa razón es que hemos visto que les ha sido recontra fácil, ¿no? Fugar de Maranguita con una soga. Porque eran adultos, pues. Eran personas, todos ellos eran adultos, eran mayores de edad los que se fugaron. Ahora, lo que tú planteas en todo caso de que tengamos un centro de reclusión específicamente para adolescentes o para menores de 18 años para que no incurran en el hipotético caso de que menciona UNICEF. Actualmente tenemos un gran hacinamiento. Sí, claro. ¿Sería viable que existiera este espacio? Mira, siempre el hacinamiento va a existir en la medida que no se tomen medidas correctivas, pero yo lo que digo es lo siguiente: los peruanos no podemos pagar los platos rotos de una deficiente política penitenciaria. No por no haber cárceles, ¿no es cierto?, se van a dejar libres los delincuentes. No sé si entonces, la población no puede seguir pagando los platos rotos. El Estado tiene que resolver ese problema. La población no puede resolver el problema a costa de su vida o su integridad. Por ejemplo, existe lo que se llama el penal de San Jorge, en el centro de Lima, que está en estos momentos completamente abandonado. Allí todavía no se ha hecho ningún tipo de obra. No se sabe si este penal se lo van a dar a una empresa privada, no se sabe si ya lo han vendido, no se sabe si todavía está en manos del Estado. Ese penal podría albergar a estos adolescentes. Otro ejemplo, los cuarteles, ¿no? Los cuarteles que están en desuso en varias partes de nuestro país podrían también servir como albergue temporal de personas condenadas a pena privativa de libertad, en tanto que el Estado cumple su función de crear las nuevas cárceles que nos hacen falta y deshabilitar pues un penal aquí en Lima para albergar a estos jóvenes. O sea, se pueden hacer y se pueden tomar muchas decisiones. El problema está que no lo quieren hacer. ¿Quién? El Estado. Simplemente se lava las manos y prefieren seguir tratando como a niños a criminales de 17 años que cometen pues sicariatos o extorsiones. Entonces la población va a seguir pagando los platos rotos de esta deficiente política en medio de una coyuntura donde la criminalidad prácticamente nos está ganando la guerra. Para hacer más penales, porque se requiere más penales definitivamente, porque, a ver, al menos es una de las excusas que ponen tanto el INPE como la Fiscalía y la Policía. Todos dicen, bueno, es que no hay espacio donde ponerlos, por eso es que sueltan a los criminales. Para hacer más penales, o megapenales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de El Salvador con Bukele, se necesita ¿qué cosa? Simplemente la decisión del presidente de decir, vamos a hacerlo y se acabó. Gestión y decisión política. Pero, porque plata hay. ¿Por qué no querría la señora Boluarte ejecutar un proyecto de esta magnitud? A ver, creo yo que está pensando que un penal se va a entregar después de su gestión, así que no tiene sentido que lo inicie. ¿No? Los penales, aquí en el Perú al menos, no en el caso de otros países como El Salvador, por ejemplo, que construyeron un megapenal en 6 meses. ¿No? Acá en el Perú se demoran 5 o 6 años construir un penal, de tal manera que no lo podría inaugurar Dina Boluarte. Y segundo, que no hay pues la capacidad de gestión, ¿no? O sea, no hay quien
pueda tomar esta iniciativa y asumir realmente con plena conciencia el gran problema que tenemos como país, ¿no? Y por esa razón es que nos están haciendo los penales. Yo he planteado en más de una ocasión, incluso he hablado con la ministra de la Mujer, porque faltan también hogares refugio, ¿no? Entonces uno cree y dice, bueno, pero en vez de estar construyendo penales, ¿por qué no construimos hospitales, no construimos colegios? Sí, efectivamente debemos construirlo todos, claro. todos debemos construir porque a todos nos hace falta, ¿no? Pero, por ejemplo, si el Estado solamente se diseñar, digamos, un plan para construir 2 o 3 megapenales en una parte alejada de la ciudad, estos 68 penales chiquitos que existen actualmente en las urbes, ¿no es cierto?, podrían convertirse en hogares refugio para madres violentadas, para niños, para ancianos. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque están en medio de las ciudades y ni siquiera se pueden bloquear las llamadas porque afectas a los vecinos. Entonces, son penales que no deberían estar ahí. Los penales deberían estar en zonas completamente alejadas donde no tengas que contratar a ninguna empresa que te bloquee la señal porque la señal no llega, ¿no es cierto? Pero lamentablemente tenemos un deficiente sistema penitenciario que está obligando a las instituciones a que las personas sigan pagando con su vida estos costos de gente que no pudo resolver estando en el poder por muchos años. Uh-huh. De acuerdo contigo. Ahora, el tema de las llamadas telefónicas también es un tema bastante preocupante, no solamente por los sicariatos, sino también por las llamadas spam, ¿no? Que felizmente ya también se aprobó un proyecto de ley para evitar eso. De ahí a veces yo recibo llamadas 15 veces en el día y de la misma empresa. Que yo digo, oye, ya es contraproducente porque estas empresas para mí ya han perdido, digamos, el reconocimiento que alguna vez les tuve, ¿no? Jamás compraría estas empresas porque ya me hartaron un poquito, ¿no? Pero en el caso puntual el uso delincuencial, ¿se podría hacer algo para dificultar el acceso a comprar un chip? Porque ahorita cualquier persona puede comprar un chip y no se requiere DNI o carnet de extranjería, nada. Justo, de hecho, en el Congreso hace 2-3 semanas, cuando se realizó el pleno temático, se aprobó la ley que sanciona precisamente la venta indiscriminada de chips. Sí. Entonces, ojalá que esto se pueda aplicar. Imagino que va a tener un reglamento. Esta parte le toca ya al Ejecutivo, ¿no? Debe hacer el reglamento lo más pronto posible. Y también, por supuesto, el tema de las llamadas spam, como tú bien lo has señalado, porque claro, en medio de una coyuntura de una creciente delincuencia, una llamada spam perturba tu tranquilidad, ¿no? Porque uno puede estar pensando que si contestas inmediatamente el tren de Aragua te va a amenazar, ¿no? Entonces ya uno está con miedo de recibir llamadas de desconocidos. Entonces yo creo que se ha hecho bien en este caso en el Parlamento de sancionar las llamadas spam y el tema de los chips, ¿no? Falta muchas cosas por hacer, por supuesto, pero todo parte también del liderazgo que asuma el Ejecutivo, y es ahí donde tenemos un gran problema, porque hasta este momento, aun cuando se ha dado ya el cambio de ministro que muchos decían que era el problema, el señor Santibáñez, finalmente hasta este momento todavía no vemos ningún tipo de resultado. Hace media hora en tu programa mencionaba justamente el caso también de Susel Paredes, quien llevó a hombres disfrazados de mujeres para que ingresaran al baño de mujeres en el Congreso. Y estoy viendo justamente ahora en Diario Expreso, dice, Susel Paredes busca respaldo de la CIDH para librarse de sanción en comisión de ética. Sí. Bueno, era esperable porque es propio de las personas de la extrema progresía que pidan ayuda a gritos a estos organismos supranacionales, ¿no? ¿Qué cosa crees que suceda o qué cosa puede lograr la CIDH? Bueno, lo que ha pedido la señora Susel Paredes puntualmente ante la Corte es que se le brinden medidas cautelares a efectos de que pueda ser protegida de posibles sanciones que el Parlamento en su uso legítimo y soberano le imponga, ¿no? Es decir, ella quiere saltar la ley. O sea, no le es suficiente haber implosionado durante todo este tiempo el Parlamento con sus declaraciones y acciones políticas, sino que ahora acude ante un organismo internacional para que vaya en contra de la potestad legítima del Parlamento. Es decir, estos son los tipos de autoridades que no queremos más en nuestro país. Si tú asumes un encargo de la población, tú tienes que hacer todo lo posible para sacar adelante esa institución. Te eligen como alcalde, te eligen como presidente, te eligen como ministro, te eligen como congresista. Uno tiene que asumir un rol, ¿no?, responsable frente a los ciudadanos. No ir
¿no? Cual kamikaze a destruirlo todo. Y eso es lo que prácticamente está haciendo la señora Susel Paredes, ¿no? Ella estaría feliz si es que no hubiera Congreso, si no hubiera un control político permanente al Ejecutivo o al Poder Judicial. Pero se trata de una sola persona. Ojalá que la Corte Interamericana pueda resolver conforme a sus atribuciones, pero si se extralimita, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, será motivo y razón para seguir exigiéndole al Ejecutivo la salida inmediata del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, porque qué mal precedente sería que en una decisión que es exclusiva y excluyente del Congreso, claro, que es como sancionar a los propios congresistas en la Comisión de Ética, apareciera la CIDH, la Corte o la Comisión. Ya lo hizo una vez, ya lo hizo una vez con los magistrados, los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional, quienes reabrieron el caso del Frontón, ¿te acuerdas? Sí. La Corte Interamericana, mediante una medida cautelar, frenó el proceso de acusación constitucional contra estos magistrados. O sea, no sería la primera vez, ¿no?, que la Corte Interamericana se extralimita. Pero en este caso particular, pues la señora Susel Paredes acusa además a los sectores ultraconservadores de querer eliminarla políticamente. Yo no tengo la culpa, Pancho, de que la señora Susel haya tenido una gestión completamente fracasada en el Congreso, ¿no? Sí. Ella debe revisar más bien sus propias declaraciones y darse cuenta que la animadversión, si es que ella acusa de que existe, es por sus propias declaraciones, por su propia forma de ser, ¿no? Entonces, cuando ella, por ejemplo, señala en una entrevista que los hombres podrían violar a los transgéneros si es que ellos utilizan el baño de hombres, es una afirmación completamente discriminatoria contra el 50% de la población. Claro, porque está asegurando que todos los hombres son violadores. Son potenciales violadores, ¿no? Y eso definitivamente tiene que tener una sanción porque se trata además de una declaración pública hecha por una congresista de la República, quien se supone representa a la población. Sí, es lamentable escuchar hablar a esta señora porque tiene un comportamiento, es como si no se hubiera dado cuenta que ya dejó de ser una payasa. O una actriz, o una chabacana, ¿no? Ella es una congresista de la República. Al menos una actriz, porque sí lo ha sido. Claro, ¿no? actriz ha sido, ¿no? Y bueno, tiene que recordar que ya dejó de ser ese personaje, que ahora es una congresista de la República, una representante del país, y tiene que comportarse a la altura, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El hecho de llevar hombres al baño de mujeres... De una manera, aparte, totalmente provocadora. Exactamente, porque no habría necesidad. Exactamente. No había necesidad de hacerlo. Incluso ella se ve en un video, ella misma, ¿no?, llevando a uno de ellos al baño, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente esto pone en indefensión además a niñas y adolescentes que visitan a diario el Parlamento, y por supuesto que mientras no exista en el baño del Congreso un rótulo que diga mujeres en toda su diversidad, ¿no? Nadie puede hacer uso diferenciado de los baños. Los baños tienen que utilizarse según el sexo biológico, porque así lo determina los propios rótulos y letreros que están en el Congreso. Si ella quiere hacer uso de los baños inclusivos, que vaya pues al aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? donde se aplica, ¿no es cierto? Pero ya espero que con la ley que hemos aprobado, Pancho, que el día de mañana se vence el plazo para su promulgación, ya ni en el aeropuerto deban existir estos baños, porque ellos serían los primeros que nosotros vamos a fiscalizar que cumplan la norma. Totalmente correcto, ¿no? Porque además el aeropuerto, si bien es manejado por una empresa privada, es un espacio público. Exactamente. Es además la primera puerta de entrada de las personas que llegan al Perú, o también la puerta de salida de las personas que salen del Perú. Y el hecho de que aparezca en el baño de mujeres en su diversidad, hombres en su diversidad, es una ridiculez, es una falta de respeto hacia la propia lógica. Y es atentatoria contra los niños y adolescentes, ¿no? O sea, definitivamente políticas inclusivas no pueden estar por encima del derecho de los niños a tener espacios seguros, ¿no? Sí. Siempre el interés superior del niño va a ser superior ante cualquier política inclusiva que quiera llevar una entidad e incluso una empresa privada, ¿no? Por más privado que sea. Otro tema también que me gustaría comentar contigo es, la semana pasada se dio a conocer que algunas semanas atrás, desde la PCM, se había hecho una solicitud para que se aumentara el sueldo de la presidencia de la República. Por supuesto, la noticia se entendió como Dina Boluarte se quiere subir el sueldo, ¿no? Es una señora que no goza con una amplia aprobación, entonces todo lo que proponga va a ser de disgusto para la población. Sí. Debería incrementarse el sueldo, no hablo de Dina Boluarte, sino de la presidencia. ¿El sueldo de la presidencia debería incrementarse? Indistintamente de quién esté en el cargo. Es una pregunta compleja. Recordemos que se fijó en 15.600 soles, si no me equivoco, hace
más de 15 años, ¿no es Sí. cierto? Donde el valor, el valor de la moneda era mucho mayor que el de ahora, ¿no es cierto? Porque por la depreciación de la moneda. Entonces, sí, yo creo que se cometió un error de fijar, ¿no? El monto así en números. Lo que se debería quizás evaluar es establecer al menos un porcentaje de una UIT, ¿no es cierto? O hablando en UITs, ¿no? Sí. Para que esté acorde con el crecimiento y el desarrollo de la economía. Pero creo que sí, o sea, sí, pues, se podría hacer un ajuste en el sueldo del presidente. Sin embargo, recordemos que tanto el presidente como los congresistas son cargos de elección popular. Es decir, son cargos que de una u otra manera demandan una especie de sacrificio y vocación de servicio. Sí. Por eso que los sueldos son menores que otros funcionarios que han ingresado, ya sea por meritocracia, por concurso público o por designación de confianza. Sí. De tal manera que creo que no le hace bien al país que funcionarios que hayan sido electos por voto popular lleguen al poder y se aumenten el sueldo. Claro. Creo que uno tiene que ser consciente de lo que postula. Si no te gusta el sueldo, papá, no postules. Claro, pues, simplemente, ¿no? Y Sí. deja la plaza para otros que sí quiera realizar ese acto de servicio. Yo sí considero, Pancho, que la política, cuando es bien llevada, es un verdadero acto de servicio, porque hay muchos profesionales. Por ejemplo, un caso, Rafael López Alega es uno de ellos, y hay otros en donde gente con gran poder adquisitivo Sí. han dejado todo eso para pasar a ganar un sueldo menor de un simple trabajador de ellos, ¿no es Sí. cierto? Y para comenzar a recibir denuncias, acusaciones, Exacto. todo, y lo hacen por pura vocación. Sí. Allí se demuestra, por ejemplo, la verdadera vocación de esta persona. Hay que dejarlo así, ¿no? Que siga siendo una muestra perfecta de vocación y de entrega por el país. Sí. Bien, Alejandro Mullante, congresista de la República y también hombre acá de la casa en BT Radio 100.1 FM, estuvo con nosotros. Alejo, muchas gracias por acompañarnos. Una pequeña pausa y regresamos con Alfonso López Chao, él es precandidato de Ahora Nación, ex rector de la UNI. Una pausa y regresamos.